Buenos días, profesor. En este video exploraremos el mundo de la electricidad aplicada en los vehículos, mientras aprendemos a utilizar el multímetro para medir distintas magnitudes en un circuito eléctrico. Junto a mi grupo, conformado por Mauricio Muñoz, Andrés Razuri, Manuel Canepa, Francis León y quienes habla Sebastián Chipana, exploraremos conceptos claves como la medición de corriente y de resistencias. Descubriremos la importancia de seleccionar el rango adecuado en el multímetro, así como la diversidad de elementos que podemos medir en un circuito eléctrico, desde lámparas hasta tomas corrientes de 220 voltios. Buenas tardes, soy el alumno José Andrés Razuri y hoy voy a hablar sobre el uso del multímetro. El multímetro es una herramienta versátil fundamentalmente para medir diferentes magnitudes eléctricas en circuitos y componentes electrónicos, que hace medición de voltaje, medición de corriente, medición de resistencia, comprobación de continuidad, medición de frecuencia y medición de capacidad y medición de temperatura. Estos son algunos de los usos más comunes del multímetro. Su versatilidad y capacidad para medir una amplia gama de magnitudes eléctricas lo convierten en una herramienta imprescindible para técnicos. Como vamos a utilizar en los laboratorios que hemos hecho de la clase, utilizamos para ver la resistencia del circuito, para también medir el voltaje, si llegaba realmente a los 220 voltios en el tomacorriente. Y así utilizamos el multímetro para diferentes cosas que hemos hecho en el laboratorio. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Manuel Canepa y en este caso voy a explicar acerca de la resistencia. ¿Qué es la resistencia y cómo la hemos podido ver en el circuito eléctrico? En primer lugar, la resistencia es la oposición a la circulación de corriente en cualquier circuito. Como ya lo sabemos, la resistencia se mide en ohm y el símbolo de esta unidad es en ohmios. Y en las ecuaciones normalmente la vemos usando la letra R para representar las resistencias. Los materiales que son buenos conductores de la corriente son el cobre y la plata, como ya sabemos. ¿Qué hace una resistencia en un circuito eléctrico? Las resistencias son componentes electrónicos que resisten el flujo de electricidad en un circuito. Los resistores que se usan en un circuito eléctrico para ajustar la corriente y el voltaje. De la misma manera que se usan en los grifos para ajustar el flujo de agua. Bueno, ¿qué es la resistencia en un aparato eléctrico? La resistencia es un componente electrónico diseñado para causar una caída de tensión. Es decir, en otras palabras, se opone al paso de la corriente en un circuito electrónico, ya que su magnitud de resistencia depende de su cantidad de ohmios. Y es como lo que hemos podido ver en dicho circuito. Buenas tardes, mi nombre es Francis León Gallardo y voy a hablarles sobre la medición de resistencia que hicimos de los distintos receptores en el laboratorio. Uno de ellos fue el fusible. Para ver si está en su correcto funcionamiento, desarmamos el fusible y medimos cada una de sus partes. Medimos la base, el interior y el mismo fusible. Y con eso podemos comprobar que el fusible está en su correcto funcionamiento, pero su base no marca ni una resistencia. Pues con eso deducimos que su base tiene fallas o está inoperativa. La siguiente medición fue sobre las resistencias, que es una cubierta de carbón con una banda de colores que nos dice cuánto debe ser su resistencia y su tolerancia. Y medimos cada una de ellas y están dentro de la tolerancia y así podemos deducir que están en su completo funcionamiento o todavía sirven. Gracias. Y les voy a hablar sobre el circuito eléctrico que realizamos en el laboratorio. Acá podemos apreciar en el tablero que hay un fusible, un switch y también una lámpara. Desde la fuente de poder de 12 voltios se conectó el cable rojo a un extremo del fusible de 2 amperios y luego con el otro cable rojo se conectó al switch para después conectarlo a la lámpara con el cable negro. Por último, se utilizó un cable rojo para conectar nuevamente a la fuente de poder y hacer un circuito cerrado. Acá podemos apreciar que nos marcó 208.5 voltios. A continuación, utilizando el simulador de multisim, recreé el circuito para saber si obtenemos los mismos resultados.
Bueno, en conclusión, en el montaje de nuestro circuito eléctrico revela una baja caída de voltaje en el circuito apagado, lo que sugiere una conexión eficiente de los componentes. Además, se destaca la importancia de la ubicación correcta de los cables y la medición de resistencias antes del ensamblaje de los componentes para evitar fallos y mejorar la eficiencia del circuito. Bueno, en resumen, estos hallazgos resaltan la importancia de la precisión en la instalación para poder tener una medición de parámetros eléctricos buenos y garantizar un buen funcionamiento óptimo y seguro de nuestro sistema eléctrico. Gracias.